Bueno, entonces el imperio, el imperio, estos judíos fueron a pedirles las prebendas a los líderes romanos, al imperio romano. Uno, que el nombramiento del sacerdote fuera judío. Otra, que le redujeran los impuestos. Ustedes recuerdan que tenían que mandar los impuestos a Roma y estaban los republicanos que, siendo judíos, eran los que recaudaban el impuesto de Roma, de los judíos para enviarle a Roma. La evolución de que les devolviera territorios de Judea. O sea, en esa guerra que hubo, en esas colonizaciones, llamémoslo así, que habían de territorio, pues Judea había perdido ciertas regiones de la parte del norte de Judea, digamos, regiones pequeñas de alguna manera, pero eran regiones que habían perdido, entonces, que se las devolvieron desde el punto de vista social y político. La exención del servicio militar por parte de los judíos, o sea, que no prestaron servicio militar hacia los romanos, y que toda esa serie de delitos menores podrían ser juzgados directamente por el Sanedrín. Vamos a ver después más adelante quién conformaba el Sanedrín y todo eso, pero para adelantarnos, pues el Sanedrín lo conformaban diferentes castas políticas y también religiosas, que en su mayoría era gente pudiente social, o sea, económica y socialmente era gente pudiente, pero que esos delitos menores no fueran a Roma, a ser juzgados por Roma, sino se quedaran para ser juzgados ahí directamente en Jerusalén. Pompeyo entra a Jerusalén y pide tributo a los judíos, respetando obviamente los acuerdos que había hecho anteriormente. En ese tiempo, cuando Roma se vio un gobierno de transición, que era lo que yo comentaba, entre la época se llamó el triunvirato, el cual estaba conformado por tres grandes generales: Pompeyo, César Augusto y Craso. Eso ya hacia el año 60 antes de Cristo. César Augusto sale elegido como emperador de Roma y se consolida el nuevo gobierno del Imperio Romano. Esa transición que hubo es una transición de más o menos ciento y pico de años, que fue lo que comenté al comienzo, cuando muere Alejandro Magno, pues de una vez nos saca el imperio, pero se va deteriorando, y toda esa transición pues pasa a estas cosas y dura más de 150 años. Entonces ahí ya apareciendo nombres que vamos a ver en los nuevos evangelios, como cuando Jesús dijo: a César denle lo que es del César, es lo que es de Dios. ¿A cuál César se refería? A este César, el emperador romano. ¿Ok? Hircano III también logra algunos favores de los romanos. Recuerden, Hircano es judío y es nombrado como sumo sacerdote. Él hace un pacto con los romanos, logrando afirmar las concesiones hechas a los judíos. O sea, logró que esa parte política permaneciera. Los romanos, para dejar un gobierno claramente establecido, nombran a Antípeter, que es judío, todos estos son judíos, como gobernador de Judea, de Samaria y Galilea. O sea, los romanos pues siguen nombrando un judío, una autoridad judía para el territorio judío. Este gobernante viene a ser padre, el papá de Herodes el Grande. Herodes el Grande, y ahí ya aparece otro personaje que vamos a ver en el Nuevo Testamento, quien después le sucede en el trono en esa región. O sea, cuando muere el papá, vamos a ver que Herodes el Grande pasa a ser el gobernador de esa región. Segundo punto, entonces viene Herodes el Grande, gobernante de los judíos. Entonces Herodes no vaciló en ser fiel a Roma, él siguió siendo fiel al gobierno romano cuando muere Antípater, que era su padre, y recibe como herencia la región de Judea para gobernarla. ¿Ok? Se encuentra con varias intrigas en su contra y es destronado por la casa de los Asmoneos. ¿Quiénes son los Asmoneos? Es un grupo judío también que combatió mucho al imperio que vimos anteriormente y al imperio romano, y que todavía ellos existían en Jerusalén. Entonces es desterrado. O sea, Herodes el Grande es desterrado, huye y se va directamente a Roma, quien le otorga el título el rey de los judíos. ¿Sí? Pero realmente era un rey que no tenía territorio para gobernar, porque lo estaban gobernando los asmoneos. Entonces sus tropas son limitadas,
y se vendían con facilidad. Realmente él empieza a ejercer su autoridad a partir del año 37 antes de Cristo, es decir, aproximadamente 30 años después. Y todavía no hemos llegado al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, durante el tiempo del reinado en Palestina por parte de Herodes, él se casa con Mariana, que es nieta, y les voy a nombrar esto muy rápido, pero ahorita me resuelven un trabalenguas. Tircano II se deshace con facilidad de su esposa, de su primera esposa Doris y de su hijo Antípet, quien los manda a matar. Ya van a empezar a ver la casta de este Herodes el Grande. Luego se casa con Salomé, quien conspira contra Mariana y es envenenada. Sí, o sea, muere segunda que va muriendo ahí. En total, Herodes tuvo 10 esposas, las cuales mueren a manos de él. ¿Por qué? Por su codicia y por el celo en el trono. O sea, él siempre estaba celoso de que lo iban a destronar o que lo iban a matar. Y entonces él, antes de que lo matara, pues mataba a la esposa y a sus hijos, ¿no? Bueno. Después viene después de Herodes, se consolida su gobierno. Viene la consolidación del gobierno a partir del año 37 que vimos ahora. Para comprender un poco mejor la vida de Herodes, podemos dividirlo en su reinado en varios periodos, los cuales se caracterizan por un ejercido rompimiento de poder con los saduceos, que era un grupo político religioso. Los saduceos no creían, por ejemplo, en la resurrección, ¿sí? Y entonces peleaban muchos con eso lo vamos a ver allá cuando vamos los evangelios, pero digamos, peleaba mucho con los de Sanedrín, ¿sí? Y con los fariseos y todo. Y mandó a matar a 45 de ellos. Reorganiza el Sanedrín bajo el control de los judíos. El Sanedrín pues también estaba compuesto por saduceos, fariseos y judíos, judíos judaizantes pues. Nombra a Ananías como el sumo sacerdote y este renuncia por presión de su suegra. Bueno, en lugar nombra a Aristóbulo III para sustituir en el sacerdocio judío, o sea, nombra al sacerdote judío, lo nombra, y a su tiempo uno de sus hijos, que se llama Alejandro, lo manda a matar, pero logra huir con su mamá y se refugian en Egipto. Entonces la muerte sigue rondando el reinado de Herodes hasta el punto que para consolidar ya el gobierno manda a matar a todos los descendientes de los asmoneos que estaban cerca al trono, los manda a liquidar. Viene después el periodo de la prosperidad, que ya es del año 37 al 14 antes de Cristo. Herodes fue un gran amante de la construcción greco-romana, porque los griegos dejaron mucha tecnología a la época, ¿sí? Y aunque algunos dicen que fue para acallar la conciencia de todos los crímenes que había cometido, realmente pues hizo una cantidad de obras, el acueducto, bueno, toda serie de obras que hizo en la región de Judea. Entre sus afanes estaba pues embellecer, acicar la ciudad de Samaria, era la capital de Samaria y era una de sus prioridades. Pero también construyó estadios, hipódromos, anfiteatros, teatros. Comenzó la reedificación del templo. Este dato es muy importante. Él empezó a reedificar el templo en el año 20 antes de Cristo. Recuerde que cuando estudiamos Nehemías hacia el año 600 antes de Cristo, ellos son liberados del exilio que están en Babilonia y el rey Ciro les permite irse a reconstruir las murallas de Jerusalén. Eso está en el libro de Nehemías, recuerden, y crónicas que vimos. Reconstruyen las murallas de Jerusalén y alcanzan a reconstruir parte del templo, pero no lo construyen totalmente. Pero el templo lo empieza a reconstruir, ya a terminarlo, Herodes el Grande, pero lo terminan sus hijos 50, 60 años después, es decir, el año 46 después de Cristo es terminado el templo por segunda vez, por segunda vez. Y todo eso pues le causa, digamos, gana afectos políticos entre los judíos, pero también construyó el palacio de su mismo nombre y también la ciudad de Cesarea en honor, el hombre era político en honor al emperador César, pues, de Roma, ¿no? Finalmente, podemos decir de lo último de Herodes es que empieza su periodo de decadencia a partir del año 14 antes de Cristo hasta el año cuarto antes de Cristo, ¿sí?
Su gobierno culmina con muchas muertes de su familia, la matanza de los niños menores de 2 años. Recuerden, está en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Mateo. Culmina sus días loco, comiendo y bebiendo entre los animales del campo. Eso lo encontramos. Todo eso, la narración está en el capítulo 2 de Mateo, del Evangelio de Mateo, del 1 al 12. Aquí hago una aclaración. Ustedes dirán, pero ¿cómo así si lo de los 2 años, eso, ya nuestro Señor Jesucristo había nacido? Cuando se pasa, y eso lo había comentado en alguna de las clases del Antiguo Testamento, cuando se cambia del calendario gregoriano al calendario juliano, que es el que manejamos nosotros, pues hay una pérdida se estima de unos 6 años, ¿sí? Realmente este 4 antes de Cristo puede ser un 2 después de Cristo, o un 3 o un 4 después de Cristo, ¿sí? En el calendario juliano que es el nuestro. ¿Sí? Entonces hay una diferencia de 6 años que se perdieron en la historia. Entonces el año cero realmente no es el año cero para los judíos, porque los judíos recuerden que no tienen esa separación, ellos están en el 5800 algo, no recuerdo ahorita, pero para nosotros que nos regimos por el calendario juliano, pues estamos en el año 2025. De pronto para los judíos puede ser el 2028, 2030, 31 más o menos, si lo llevaran bajo el nuestro. Entonces, durante el periodo histórico de los griegos y los romanos, los judíos tuvieron cambios sustanciales en la vida agrícola y en la industria. Los invasores vienen trayendo todos sus dioses. Entonces, fíjate que a pesar de que hubo cambios a nivel, digamos, social y económico y todo, pero también viene el tema religioso, porque los que venían invadiendo, o sea, los griegos y los romanos, pues traen sus propios dioses. Ustedes saben que el imperio griego, el imperio romano y todos los anteriores imperios, pues se caracteriza por ser multiteístas de muchos dioses, mientras que nosotros somos monoteístas, un solo Dios. Entonces ellos traen toda esa cultura y toda esa religión que es la que crea la iglesia romana y por supuesto pues la iglesia católica, ¿cierto? Porque viene parte de allá. Para implantar digamos, de acuerdo que se implantara la cultura de esos imperios, y en ese caso ya el particular el romano. Entonces las costumbres de las festividades se van a ir imponiendo poco a poco, o sea, la contaminación religiosa también se va imponiendo. Y muchos judíos van a dejar los servicios religiosos en el templo o la sinagoga solo por ir en pos de un juego olímpico del momento. O sea, fíjate cómo, si fuéramos a los tiempos de hoy, cómo nosotros nos dejamos contaminar por el mundo también en muchas cosas que no son agradables al Señor. La industria del aceite de olivo se beneficia fuertemente con grandes molinos, y la agricultura es beneficiada porque, claro, ya hay canales de agua que vienen del Valle del Jordán, perdón, del río Jordán, con el fin de sacar más cosechas pues, en los diferentes años. El agua pues era tomada de las aguas termales que venía de los estanques de donde se tomaba el agua para el consumo diario. Entonces, ese tipo de agua se dejaba reposar y le hacían un tratamiento para que se pudiera consumir humanamente. Y los estanques de Jerusalén se llenaban por gravedad, porque la ciudad estaba a una altura de unos 300 metros aproximadamente del Valle del Jordán. Entonces, eso hacía difícil que llegara el agua llegara solamente por gravedad. Entonces, ¿recuerdan el pasaje del paralítico del pozo de Bethesda? Sí, entonces era que él decía que cada tanto venía un ángel y movía las aguas y tal. No, era por gravedad que ocurría esa situación. Y eso ha sido explicado en programas de Discovery, entre otras cosas, científicamente que era por gravedad. Bueno, y la construcción pues fue enriquecida también con el estilo de Corinto, que era una ciudad muy grande, muy próspera en ese momento, y las columnas que pues también muy elegantes. Los palacios también, la arquitectura, pues todo era una cosa impresionante y muy bien jalada, como se dice. Todo eso es la parte del progreso. Entonces, ¿qué pasa con los sucesores de Herodes? Primero, además de las esposas que mencionamos anteriormente, pues tuvo hijos muy importantes, Herodes, ¿cierto? Y los matrimonios entre los parientes fueron frecuentes entre unos y otros, primos, sobrinas, nietas, bueno, de todo. Pero los siguientes personajes le sucedieron a Herodes el Grande. Arquealo del 4 antes de Cristo al sexto después de Cristo. Todos ellos se llaman héroes y en la Biblia se llaman héroes, ¿sí?
pero el nombre real era Arquelao porque se le da el nombre del papá que era el rey pues supremo ahí para ellos. Y él recibe el título de enarca y gobierna Judea, Samaria y Idumea con el título de rey. O sea, no se conoce mucho de lo que hizo en su reinado, pero ante una revuelta que iniciaron los celotes, recuerde que Pedro era un celote, ¿sí? Que eran como los guerrilleros, entre comillas, que peleaban contra los romanos, es depuesto del trono y eso pues degradó el título de él. Después viene Antipas, del 4 al 39 ya, del 4 antes de Cristo, ¿sí? Al 39 después de Cristo. Es decir, hubo un periodo de como de tres años que estuvieron estos dos ahí gobernando los dos hermanos. Se le llamó tetrarca de Galilea y Perea se distinguió porque construyó la ciudad de Tiberíades. ¿Se acuerdan? El lago de Tiberíades que suena mucho también en el Nuevo Testamento. Se casó con Herodías, esposa de su hermano Felipe. Todo eso lo encontramos en esas citas. Y Jesús se refiere a este como zorra. Y en Lucas 23, 7 es quien quiere conocer a Jesús. O sea, al final termina exiliado en el año 39. O sea, en la cita en Lucas 13, 32, yo la voy a leer aquí rápidamente. Lucas 13, 32 dice, dice así. eh, eh, Jesús le contestó, vete de aquí porque Herodes te quiere matar, ¿sí? Le dicen a Jesús. Entonces Jesús dice, vayan y díganle a ese zorro, mira, hoy y mañana lo expulso a los demonios y sano a los enfermos y pasado mañana termino. ¿A quién se estaba refiriendo? Pues se estaba refiriendo a Pilatos, porque él se estaba refiriendo a Pilatos porque en el 23:7 Pilato le está preguntando, ¿quién eres tú? ¿Sí? Y a él era que se estaba refiriendo Jesús, como zorra, a ese. Y Pilatos, pues Pilatos sí era gobernador romano, pero ahí se estaba refiriendo Jesús a Pilatos. Y Pilato finalmente terminó exilado en el año 39 después de Cristo. Después viene Felipe, otro Herodes, del 4 antes de Cristo al 34 después de Cristo, y fue muy justo entre los judíos. También termina la construcción de Cesarea. En Lucas 3:1 se le menciona como tetrarca, o sea, tetrarca era un pequeño gobernador, ¿no? Y es que manda a encarcelar a Juan el Bautista, él es el que manda a encarcelar a Juan el Bautista. Y finalmente Herodes Agripa, del año 37 después de Cristo al 44 después de Cristo, viene a ser nieto de Herodes el Grande y en el 41 ejerce el gobierno desde la provincia de Judea. Los eventos históricos mencionados en el Nuevo Testamento ocurrieron en un lapso aproximado de o sea, eso que vimos en el orden cronológico en los tiempos, ¿cómo se ve? Entonces, todo eso ocurrió, los eventos históricos del Nuevo Testamento, partiendo digamos, unos 30 años antes de Cristo, hasta el año 95 después de Cristo, realmente, ese lapso puede dividirse en tres periodos: la vida y el ministerio de Jesús. Entonces, fíjate que nosotros estamos diciendo acá que el ministerio de Jesús es desde el año 6 antes de Cristo. O sea, realmente Jesucristo no nació en el año 0, sino diríamos que en el año 6 antes de Cristo, por lo que ya les expliqué. El segundo es el comienzo y crecimiento de la iglesia, y el tercero es el crecimiento continuo y la persecución de la iglesia. Entonces, esos son como los tres grandes divisiones que podemos hacer del Nuevo Testamento cronológicamente. ¿Y cómo lo podemos ver? En el siguiente cuadro. Entonces, mire, el primer periodo, o sea, que va del sexto antes de Cristo al 29 después de Cristo, es la vida y ministerio de Jesús. ¿Sí? Recuerde que Jesús inicia en el año, a la edad de 30 años, y eso Lucas lo menciona. Y eso básicamente, ¿en qué libro lo encontramos? Pues en los cuatro evangelios, ¿sí? Después viene el segundo periodo, que es el comienzo y el crecimiento o desarrollo de la iglesia, lo que conocemos como la primera iglesia, que está en Hechos, por supuesto, en Hechos, en la carta de Santiago, en las cartas de Gálatas, en la primera y segunda carta de Tesalonicenses, en la primera y segunda carta de los Corintios y en la carta a los Romanos, ¿sí? Cuando veamos esas cartas, pues vamos a explicar
el detalle de cada una de ellas. Por supuesto que la mayoría de las cartas, las que mencionó acá, salvo Hechos de los Apóstoles, todas fueron escritas por el apóstol Pablo. Hechos de los Apóstoles, adelantándonos muchísimo, pues se le llama también Hechos del Espíritu Santo. Muchos dicen que fue escrito por Lucas porque se asemeja mucho al estilo literario que escribe Lucas. Y cuando uno termina de leer Lucas y va al de Hechos, uno, es como una continuación. Muy probable que haya sido escrito por Lucas, pero no hay certeza. Y el tercer periodo ya es el continuo crecimiento, pero viene la persecución a la iglesia. Aquí cuando nos estamos refiriendo a la iglesia de Cristo, la que deja a Cristo, o sea, Cristo, como lo explicamos en la clase pasada, es la nueva iglesia, o sea, nosotros conformamos la iglesia de Dios. El pueblo judío no es ley, no deja, el pueblo judío se acercaba a Dios a través de qué? Del templo, y para eso, por eso para ellos era sagrado el templo. Se destruye el templo y se pierde mucha de la relación de la cercanía con Dios. Y por eso Dios envía a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para restablecer, como está escrito en la carta de Gálatas y de Romanos y en Efesios, para restablecer su iglesia. ¿Cuál es su iglesia? Los nuevos creyentes en Cristo. Esa somos su iglesia, que lo explicaba en la clase pasada. Y todo ese desarrollo y continuo crecimiento y la persecución a la que se ve abocada esa iglesia, la iglesia, pues lo encontramos en todos los demás textos: Colosenses, las cartas de Colosenses, Efesios, Filemón, Filipenses, primero y segundo de Timoteo, Tito, primero y segundo, hasta ahí las cartas de Pablo más las anteriores. Y primero y segundo carta de Pedro, la carta de los Hebreos, que tampoco hay certeza quién la escribió. Se dice que puede haber sido Pablo, pero algún estilo literario no liga mucho con Pablo. La carta a Judas, que Judas es un hermano, se dice que es un hermano de Jesús, como lo es un hermano, como Santiago también, que eran hermanos de Jesús. Y la primera, segunda y tercera carta de Juan y Apocalipsis, que fue también escrito por el apóstol Juan. Entonces, esos tres lapsos de tiempo es lo que podemos dividir el Nuevo Testamento. ¿Ok? Bueno, ¿y cómo se conformó el canon? O sea, ¿cómo se fue conformado esos 27 libros del Nuevo Testamento? Así como el canon del Antiguo Testamento está conformado por la Tanakh. ¿Se acuerdan los 39 libros que vimos? Los 39 libros que vimos, que fue la Septuaginta, los 70 sabios de Israel que se reunieron más o menos en el año 300 antes de Cristo y definieron cuáles eran los libros que quedaban y cuáles no. También pasó algo, no digamos similar, pero, pero teóricamente podríamos decir pues que también es un canon que se conforma el Nuevo Testamento, o sea que podríamos decir que la Biblia lo componen dos cánones: el canon del Antiguo Testamento y el canon del Nuevo Testamento. ¿Y recuerda lo que significa la palabra canon? ¿Quién recuerda? Canon es una medida era la medida, una medida, y entonces como los libros no eran como los conocemos, entonces eran rollos, y se le dio una medida que tuviera máximo cada rollo 10 metros y se enrollaban, y por eso se le puso el nombre, de ahí se origina el nombre canon. ¿Sí? Bien, tiene otro contexto también un poquito más largo, pero por tiempo no lo voy a explicar, lo vimos en las clases del Antiguo Testamento. Bueno, entonces la formación o conformación del canon del Nuevo Testamento también sigue un proceso histórico. Eso no fue así tan rápido, eso fue en un periodo más o menos de unos 300 años. Es decir, la Biblia como la conocemos, los escritos que vimos en el antiguo, digamos, me voy a volver acá un poquito. Los acontecimientos sucedieron en estos años, pero de ahí a que quedara escrito la Biblia como la tenemos, pasaron 300 años más. Es decir, hacia finales del siglo IV después de Cristo es que se conoce la primera Biblia con el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, que sí se tenía ya, que se conoce para nosotros la Vulgata Latina, que es la que desarrolla la Iglesia Católica. Pero lo vamos a ver después, posteriormente a más detalle. Entonces, el periodo de la escritura, entonces, tiene varias etapas. Primero es la escritura, que se da
entre el año 6 antes de Cristo al 94, que lo vimos en el cuadro anterior, ¿cierto? En el tiempo cuando Jesús nace y vive, pues entre los hombres podemos notar algunos hechos, porque es la época en que Jesús vive, obviamente, hasta el año 30, para el desarrollo de la escritura y la recopilación de todo eso, de todo ese material que se escribió. Primero, Jesús no escribió. Nuestro Señor Jesucristo, él no escribió. Sus enseñanzas, sus enseñanzas fueron siempre orales hasta la escritura de los evangelios, inclusive, pero no hay un indicio de que Jesús realmente haya escrito algo. Todo fue hablado. De pronto en el pasaje del Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 6, que voy a leer la cita, de pronto algunos le atribuyen que Jesús escribió eso. No, Jesús no hay una prueba real que Jesús haya escrito algún texto. ¿Y qué fue lo que Jesús escribió en el que está ahí en la cita? Ellos le preguntaron esto para ponerlo a prueba y tener así que acusarlo. ¿A qué me estoy refiriendo? A la mujer adúltera. Cuando llegan a la mujer adúltera y Jesús les dice el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. ¿Se acuerdan? Recuerdan que en la película de Mel Gibson, en la Pasión, y en muchas películas Jesús aparece escribiendo algo en la arena, se dice que está escribiendo todos los pecados de la mujer, pero no hay, pero lo escribió en la arena, pero no es nada escrito en algún rollo o algo como sí lo hicieron los otros escribas, ¿sí? Entonces, por ese pasaje le atribuyen que Jesús escribió. No, no hay comprobación de que él haya escrito. Entonces, la tradición oral que tenían los discípulos era la fuente de primera mano, pero ellos fueron muriendo y eso obligó a escribir dejando material de gran valor para la iglesia. O sea, el hecho de que fueron muriendo los primeros apóstoles por Santiago, que fue el primero, perdón, Esteban, que no fue apóstol, pero fue un discípulo de Jesús, fue el primer mártir de la iglesia cristiana. Y así sucesivamente, pues entonces eso obligó a que rápidamente empezaran a escribir para que no se perdiera la historia. Y los primeros escritos llegaron para llenar una necesidad de doctrina que tenía la iglesia, por supuesto que se estaba formando ya, y por los ataques de tantas sectas heréticas, porque había muchas sectas, ¿sí? El gobierno de los cristianos que se apartaron formando grupos independientes, eso lo encontramos en la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 5 27, donde se dice pues que, lo voy a leer acá, primera carta a Tesalonicenses 5:27, dice, les encargo por la autoridad del Señor que lean esta carta a todos los hermanos, es decir, que era importante escribir para que todos se enteraran de la doctrina. Segundo, el periodo de los padres apostólicos. Entonces, el primer periodo, el periodo de la escritura. El segundo periodo para conformar el canon fue el periodo de los padres apostólicos, que inicia después de la muerte prácticamente del apóstol Juan hasta el año 175 después de Cristo. Entonces, los primeros escritos que se tienen noticia comienzan por parte de los cristianos judíos, ¿sí? Y estos circulan con autoridad siendo los primeros escritos leídos por la iglesia. Ellos empezaron a escribir lo que escucharon y lo que empezaron los escritos que fueron apareciendo, que dejaron, que dejó Marcos, que dejó Lucas, que dejó Juan, que dejó Mateo, Pablo, etcétera, y los empezaron a circular. ¿Para qué? Para que se fuera evangelizando la comunidad que seguía creyendo en Cristo, ¿sí? Porque muchos se separaron, obviamente, muchos judíos se separaron, pero muchos judíos se fueron volviendo cristianos y muchos no judíos, recuerden lo de Pablo cuando está explicando lo de los gentiles en la carta de los romanos, que no es necesario ser judíos para ser salvos, sino cualquiera, la salvación viene a cualquiera. Toda esa doctrina era necesaria divulgarla. Y lo primero lo hicieron los padres apostólicos. Entonces ellos eran helenistas, helenistas viene se les llama a los del imperio griego, o sea, griegos que venían, que fueron, empezaron a creer en Cristo y empezaron a escribir. Entonces, entre esos Ignacio de Antioquía, bueno, varios, una epístola, una carta de Bernabé y de Policarpo, personas que escribieron, y todos escribieron mucho defendiendo la fe cristiana, o sea, la fe de Cristo como tal, en cada uno de los escritos del Nuevo Testamento. Aunque algunos citan de memoria los textos, pues obviamente no facilitaba tampoco la lectura, porque algunos
era la memoria que tenían, se habían aprendido los textos, pero no estaban escritos todavía. Después aparece un personaje, un apostólico, un padre apostólico, Marción, en el año 140 después de Cristo, y hizo una revisión de todos los evangelios, lo que ya se había escrito, agregó el evangelio de Lucas, le agregó algunas cosas, y es el primero en que conoce una lista da a conocer una lista de libros, y en ella incluyó los evangelios sinópticos, es decir, los 4 evangelios, las 10 cartas de Pablo, y a Marcián, aunque era gnóstico, recuerdan que el gnóstico era un movimiento que no creía en la resurrección tampoco, sino en la divinidad del cuerpo también, pero al tiempo también impulsaba un movimiento herético, es decir, un movimiento que venía de Grecia también. Entonces tenía una mezcolanza, pero fue el que primero sacó la lista, ¿sí? Después vienen los apologistas, entre esos, Justino Mártir es el primero de los padres apostólicos que llamó a los evangelios y a Apocalipsis la escritura sagrada. Entonces aparece ya como que ya aparece un nuevo libro, Apocalipsis, y hace referencia a los escritos del Nuevo Testamento con la expresión escrito está. O sea, él hace ya referencia, la palabra está escrita y esa es, ¿sí? Aparece también otro Tatsiano que con un esfuerzo digamos, como de sintetizar, de organizar los 4 evangelios. Pero bueno, todo eso lo podemos resumir en que en ese periodo se tiene que los sinópticos aparecen con cierta autoridad en la iglesia, o sea, los 4 evangelios. Hay otros evangelios circulando entre la iglesia, no solamente los 4 que conocemos, que el evangelio de Judas, que el evangelio de Pedro, ¿sí? Y se hace ya una mención con frecuencia de algunas cartas de Pablo. Eso es lo que podemos resumir de ese periodo, de ese primer periodo, de ese tercer periodo. Después viene un cuarto periodo que es los católicos antiguos, llamémoslos primeros católicos, que da del año 173 al 300 después de Cristo. Y ahí aparece un canon, o sea, una serie de libros que se llama el canon de Muratori en el año 160 después de Cristo, al cual por el nombre del autor, pues se le llama así a la lista, y es un monje de la iglesia de Roma. En esa lista entonces se incluyen los 4 evangelios, ya 13 cartas de Pablo, las 13, se le agregan las últimas 3, y 2 cartas de Juan, la carta de Judas y Apocalipsis. ¿Sí? Pero viene Ireneo de León, en el 170 al 190, se conoce como un hombre que viajó mucho, su testimonio representa la mitad del mundo conocido en ese momento. Omite en su lista la carta de Filemón, de Santiago, la segunda de Pedro, la segunda de Juan y la de Judas. Pero su aporte da un aporte importante al canon del Nuevo Testamento con la frase, la escritura más importante para la iglesia. Finalmente él reconoce que lo que está escrito es lo más importante que hay para la iglesia conocida en ese momento. Al final del segundo siglo, del año 190, pues tenemos claro que ya la lista se componía de los 4 evangelios, Hechos de los Apóstoles, las 13 cartas de Pablo, primera de Pedro, primera y segunda de Juan, Judas y Apocalipsis. Pero Clemente de Alejandría en el año 220 incluye en la lista lo que falta, la carta de Santiago, la segunda de Pedro, la tercera de Juan, pero rechaza un Apocalipsis que había escrito por ahí, que es un Apocalipsis de Pedro, rechaza también una del pastor Hermas, pero la predicación de Pedro, la epístola de Bernabé y la primera de Clemente, o sea, la rechaza. Ahora vamos a ver cuáles fueron los criterios. Y finalmente la lista de Tertuliano de Cartago en el año 220 después de Cristo. Cartago es una población, fue un casi mini imperio muy fuerte que fue al norte de África. Como el primer padre latino, fue el primer padre latino quien hace referencia a los escritos del Nuevo Testamento, a la colección de libros que circulan en la iglesia. Y Tertuliano no aceptó a Santiago, ni a Pedro, ni a Juan, pero agregó a Hebreos y la epístola de Bernabé, aduciendo que estas dos eran semicanónicas. Entonces, en resumen, podemos decir que la lista de los orígenes del 254 después de Cristo presenta 3 categorías, o sea, digamos al 254, el año 254, o sea que fíjate que ya han pasado 200 años en esa conformación del canon, ¿sí? Y se presentan 3 categorías así.
Los reconocidos. Entonces ya se dice, ¿cuáles son los libros reconocidos? Entonces, los cuatro evangelios, Hechos, 13 cartas de Pablo, Hebreos, Primera de Pedro, Primera de Juan y Apocalipsis. Eso es como algo contundente que se dice en el año 254. ¿Cuáles están en discusión? La carta de Santiago, la segunda de Pedro, la segunda y tercera de Juan, la de Judas y la del pastor Hermas. ¿Y cuáles se rechazan? Todos los demás libros que circularan ya se rechazan. ¿Sí? Entonces, viendo eso, lo único que quedaría por fuera en una posterior periodo es la del pastor Hermas, porque ya las demás son las que conocemos. ¿Ok? Eso lo vamos a ver ya. Y viene ya el quinto periodo, que es el decisivo de cómo se conformó el canon, que es del año 300 al 391, o sea que lo que les decía al comienzo, prácticamente 300 años después de Cristo, es que vamos a obtener el canon que conocemos hoy. Y Eusebio de Cesarea en el año 325 utilizó su lista la misma división de orígenes, pero alteró los libros dando otras opciones. Entonces, libros que se discuten. Entonces, metió estos tres libros en discusión, y ya, no, ya estaban claros anteriormente, pero los metió a la discusión. Rechazó Apocalipsis de Pedro, Bernabé, Didaje, Evangelios a los Hebreos, todo eso lo rechazó y aceptó el resto. ¿Sí? Y entonces viene el concilio que aprobaron el canon. Ya es cuando se aprobó en el concilio de Hipona, cerca de Cartago, en el año 393, se confirmó los 27 libros del Nuevo Testamento como los libros canónicos del Nuevo Testamento. Y el concilio de Cartago, 2 años, 4 años después, confirma en forma definitiva el canon del Nuevo Testamento compuesto por los 27 libros actuales. Y esa es la explicación de cómo está conformado el canon del Nuevo Testamento. Para terminar, para terminar, lo importante de todo lo anterior, familia y hermanos, es que no fue así rápido la conformación de los libros del Nuevo Testamento. Fue discusión, metieron, sacaron, o sea, hubo una... Pero lo más importante es los factores que se tuvieron en cuenta. Esto es lo que, como resumen de todo lo del canon, quiero dejarles ya para cerrar. Primero, la apostolicidad, que el libro realmente fuera escrito por un apóstol o discípulo de Cristo. ¿Sí? En este caso se revisó mucho que fueran los más fidedignos posibles. ¿Sí? Segundo, la antigüedad, que el libro hubiese estado más tiempo circulando en la iglesia. La antigüedad daría seguridad de su contenido e importancia para la edificación del creyente. Es decir, recuerde que estamos hablando de la antigüedad de Cristo hacia acá, ¿sí? O sea, porque empezaron, apenas muere nuestro Señor Jesucristo, pues empezaron a salir muchos libros y como hoy los falsos, como las noticias falsas, pues también salían mucha doctrina falsa, ¿sí? Entonces, sobre todo a partir del año 200, 150 al 200, empezaron a salir mucha literatura que no era real. ¿De quién? ¿Quién se cae? Los mismos judíos que iban en contra del cristianismo, pues eran los encargados de generar doctrina falsa, ¿sí? O sea que las falsas noticias que vemos hoy en las redes sociales no vienen de ahora, vienen desde esa época, ¿sí? Las noticias falsas. Eh, el tercero, la espiritualidad. Se miraron los conceptos de fe, de Dios, del Espíritu Santo, entre otras doctrinas, como base para ser aceptado en el canon. Y aquí tuvo mucho que ver el canon del Antiguo Testamento, de lo que dejaron los 70 sabios, para poder también tener bases de que los libros tenían claros los conceptos de la fe, de Dios y del Espíritu Santo. Cuarto, la relación que concordara con el Antiguo Testamento en su teología. Fíjate lo importante, o sea, ¿qué relación tenían los libros con el Antiguo Testamento? No se puede entender el Antiguo Testamento sin el Nuevo Testamento, como lo decía en la introducción, porque el uno complementa al otro. Por eso nuestro Señor Jesucristo citó muchísimas veces el Antiguo Testamento, citó los salmos que son del Antiguo Testamento, citó a Salomón, citó al rey David, ¿sí? Citó a Noé, Mateo 24, como en los días de Noé, ¿se acuerdan? O sea, hizo mención a Daniel también, ¿sí? Eso todo influyó en el canon.
Y el último, que hubiese sido leído con mayor frecuencia en la iglesia y por los pastores de las mismas, ¿sí? Aquí iglesia se refería a la iglesia cristiana, o sea, ahí no estamos hablando porque no había iglesia todavía, o sea, la iglesia católica se vino a conformar más o menos en el año 350 al 400 como tal, que nace la iglesia católica como tal, como iglesia romana, ¿sí? Pero antes de todo eso, es iglesia cristiana, ¿por qué? Porque proviene de nuestro Señor Jesucristo, ¿ok? Bueno, me pasé unos 10 minuticos, empezamos un poquito tarde. Preguntas, fue mucha teoría, yo sé que fue mucha teoría, un poco rápido, pero, pero les queda la grabación para que repasen. Y lo importante, quedémonos digamos, para poder hacer, todavía falta parte de la introducción, yo creo que hacemos una o dos entregas más de introducción del Nuevo Testamento para entrar posteriormente con el primer libro que es el Evangelio de San Mateo. ¿Preguntas? Manuel, yo tengo una pregunta. Sí, claro, Mari. ¿Por qué no se incluyó el libro de María Magdalena y dónde lo puedo conseguir? Me gustaría leerlo, ya que las mujeres somos tan detalladas para escribir y contar las historias, me gustaría como leerlo. Bueno, por las razones que expuse de que no, en esos casos, o sea, no hay fe, o sea, no hubo criterio claro de que tenía la doctrina, la espiritualidad que requería el canon, ¿sí? Digamos, hay varios argumentos, o sea, hay otros dos puntos del canon, pero son como complemento o de características de que conformaron el canon, pero son derivación de estas cinco. Y probablemente en una de esas se encaja mucho más también por la cual no se incluyó. No tiene nada que ver porque sea mujer, ¿no? Porque la Biblia hay varios libros hay dos, tres libros de mujeres, Ruth, Esther, ¿sí? De mujer, pero digamos que parte de la razón es esa, ¿sí? ¿Y en dónde lo consigue? Bueno, no te averiguaría, Mari, pero yo creo tener algunos escritos de María Magdalena. Yo tengo como unos 15.000 libros digitales por ahí. Material digital, pues lo voy a buscar, pero yo la otra vez vi algo. Sí. Pues me gustaría, no es para leer un mundo, sino como conocer la forma en que escribió y ella cómo percibió las cosas, es lo que me gustaría saber. Claro que sí. Gracias. Hay otros libros que me parecen muy importante leer, que son los deuterocanónicos, que están en la Biblia católica, ¿sí? Primera y segunda de Macabeo. Es toda la parte política del Imperio griego y cómo llegó Alejandro Magno y por qué y cómo se conformaron los diferentes partidos políticos que estaban cuando nuestro Señor Jesucristo, y el rol de los fariseos, los republicanos y todo. Esos libros de Macabeo son interesantes leerlos, como lo mismo el de Tobías, el de Judí. Sí, hay un libro de Judí también ahí en los deuterocanónicos, que son como 11 libros más o menos. No, Cantar de los Cantares es eclesiástico, es uno parecido a Eclesiastés, pero se llama eclesiástico, pues se llama así porque dicen que lo escribió Salomón, pero no hay certeza de eso. Sabiduría, hay uno de sabiduría, sabiduría uno, sabiduría dos. Hay varios libros que son más históricos, es decir, tienen mucha información histórica verdadera, ¿cierto? Pero no pasaron el canon del Antiguo Testamento, que el canon del Antiguo Testamento tenía un filtro mucho más complejo que el del Nuevo Testamento, ¿sí? Porque recuerda que duraron cerca de 70 años los 70 sabios definiendo cuáles eran los libros que deberían quedar. Recuerden que el Antiguo Testamento se escribió en un periodo de 1500 años, o sea, se empezó a escribir, los primeros que escribieron pudo haber sido Moisés, y Moisés existió hasta el año más o menos 3000 antes de Cristo, y viene a escribirse con Nehemías y todo, o sea, fueron en un periodo, eso lo vimos en uno de los slides,
de 1500 años que se escribió todo el Antiguo Testamento, mientras que el Nuevo Testamento, como lo vimos, se escribió en un periodo de 100 años, más 300 años que se definió la conformación de los libros, pues pasaron 400 años. Mientras tanto, el otro duró 1500 años escribiéndose, más unos ciento y pico de años también definiendo cuáles eran. Pues 70 años realmente, pero pasó un tiempo más para que ya quedara conformado. El tiempo vuela, no crean. Muchas Gracias. gracias, muchas Bueno, gracias. muchas gracias a todos. Deja ahí, yo les mando la grabación el miércoles y oremos, terminemos orando. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos has permitido dedicárselo a ti, Señor. Gracias porque todos estos hombres que conformaron eh, la escritura, que trabajaron con un propósito de llevar tu palabra, Señor. Gracias a ellos, Padre, hoy conocemos tu palabra, Señor. Gracias porque tú usas la misericordia y la gracia para darnos su amor y recibirnos como tus hijos, Señor. Gracias por todos esos varones, todos esos mártires que sacrificaron, dieron su vida, Señor, por ti, Padre, por tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo también, para llevar tu palabra, tu mensaje. Inclusive, Padre, gracias aún hoy por tantos misioneros, tantos sacerdotes que sin importar sus situaciones, la parte política, social de donde ellos estén, llevan tu mensaje de salvación, Señor, para cumplirse lo que está en Mateo 28:20, la gran comisión de ir y hacer discípulos y bautizarlos. Gracias, mi amado Padre. Padre, ponemos en tus manos, Señor, cada petición que hay en los fondos de nuestros corazones, Señor. Tú conoces perfectamente cada necesidad. Te oramos, Padre, por la salud del papá de Gilma, don Humberto, Señor. Su recuperación, su proceso trae paz, tranquilidad, templanza a él, Señor. Fortalece a Gilma, a Juan Diego, quienes le acompañan. A la mamá de Gilma también, Señor, ayúdale, Señor. Sabemos que los años van llegando y las circunstancias, la salud se va deteriorando, Señor. Pero allí estás tú, Padre, para fortalecernos. Igualmente te oramos por el padrastro de Marisela, Señor. Tú conoces su situación perfectamente. Te pedimos que seas tú orando, Señor, de manera sobrenatural, Padre. Sabemos lo que y entendemos, Padre, lo que está pasando, Señor, su estado de edad, su situación. Pero te pedimos, Padre, y te damos gracias por la parte clínica, la parte médica, las ayudas clínicas hospitalarias, todo lo que ha facilitado las CPS. Padre, haz un milagro allí para que nunca falte estas cosas en poblaciones que son alejadas a las cabeceras municipales, Señor. A la mamá de Marisela te pedimos que seas tú fortaleciéndola en estos momentos difíciles de mucho desgaste también que esto produce, Señor. Te lo rogamos y te lo pedimos, Señor. Igualmente por nuestra familia, por cada una de nuestras hijas, hijos, te los entregamos a ti, Padre, para que en un mundo tan convulsionado, tan separado de ti, Señor, eh, a lo malo lo llaman bueno y a lo bueno lo llaman malo. Te pedimos que seas tú obrando allí en cada corazón, en cada familia, Señor, para que traiga paz, tranquilidad, amor y gozo en cada uno de nosotros, Señor. Por nuestro país, Señor, te oramos por él, por las autoridades que tú has puesto allí como autoridades, oramos por ellas, Señor. Que haya, inquiétalos a través de tu Santo Espíritu, Señor, para haya remordimiento de conciencia para que siempre se haga lo mejor para nuestro país. Igualmente por todo el resto del mundo, Señor, tantas situaciones que vemos tristes y dolorosas. Solo nos queda el consuelo, la tranquilidad, tal vez lo pudiéramos decir entre comillas, de que todo está bajo tu control y que a ti nada se te escapa, Señor. Te pedimos que tenga misericordia, Padre, en este mundo tan convulsionado, Señor. Quédate con nosotros, bendecimos los trabajos de todos nuestros hermanos, quienes se han conectado y quienes verán el video posteriormente. Prospéranos, bendícenos
y guárdanos, Señor, de todo mal y todo peligro. En el nombre de Cristo Jesús te hemos orado. Amén y amén. Amén. Gracias. Bendiciones para todos. Buenas noches, familia. Buenas noches. Chao, Buenas María. noches. Chao. Chao, gracias.